Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Detente un instante, respira hondo y permite que estas palabras encuentren su lugar dentro de ti. Si este contenido resuena, acompáñanos con un gesto sencillo y consciente. Suscríbete al canal y deja tu like. No es un favor al algoritmo, es una señal de que este tipo de búsqueda merece continuar. Hay un silencio profundo entre los 12 y los 30 años de Jesús. Un silencio que no es vacío, sino umbral. Los textos canónicos apenas lo rozan. Un niño que asombra a los doctores en el templo. De pronto, un hombre que emerge a orillas del Jordán con una claridad que parece venir de otro tiempo. Como buscador de la verdad he aprendido que cuando las fuentes callan, no siempre es por ausencia de hechos, sino por exceso de significado. A los 12 años, Jesús es descrito como alguien que escucha y pregunta, pero también como alguien cuyas respuestas inquietan. No discute por vanidad, indaga por necesidad interior. Ese episodio marca un quiebre. Deja de ser únicamente hijo para convertirse en aprendiz del misterio. Después el relato se retira como si la vida necesitara madurar lejos de los aplausos y de la mirada pública. ¿Qué ocurre en ese intervalo? Ocurre lo que ocurre con toda conciencia que se prepara se afina en la intimidad. Los evangelios dicen que regresó a Nazaret y vivió sujeto a sus padres. Esta frase, breve y casi doméstica, es una clave poderosa. No hay huida del mundo. Hay inmersión, carpintería, polvo, madera, manos que aprenden la paciencia del oficio. En el trabajo cotidiano, se aprende a escuchar el ritmo de la realidad, a comprender la resistencia de la materia y la humildad del esfuerzo repetido. El que más tarde hablará de semillas, yugos y casas edificadas sobre roca, primero las tocó, las cargó, las trabajó. Como buscador, no puedo ignorar el contexto. Galilea no era un rincón aislado, era cruce de caminos, de lenguas, de culturas. Comerciantes, peregrinos y maestros transitaban por allí. Escuchar era inevitable. Jesús crece oyendo relatos antiguos, leyes, salmos, proverbios. La tradición hebrea se transmite de boca en boca, de mesa en mesa. No se trata solo de memorizar palabras sagradas, sino de aprender a habitarlas. La sabiduría no se acumula, se encarna durante esos años. Se forja una mirada, no la del poder, sino la de la compasión lúcida. Quien observa el sufrimiento cotidiano, la enfermedad, la pobreza, la exclusión, comienza a entender que la justicia no es una idea abstracta, sino una urgencia concreta. Las parábolas que más tarde pronunciará no nacen en el desierto de la improvisación, sino en el suelo fértil de la experiencia vivida. Cada historia tiene raíces en escenas vistas una y otra vez. Algunos buscan mapas exóticos y viajes lejanos para llenar este silencio. Yo prefiero atender a algo más sutil, el viaje interior que exige tiempo, repetición y anonimato. No todo aprendizaje necesita escenarios grandiosos. Hay una sabiduría que solo se revela en la constancia, en el cuidado de los pequeños detalles, en el silencio que pule el carácter. Los años no narrados son, tal vez, los más decisivos, porque ahí se aprende a hacer antes de enseñar. Cuando Jesús reaparece en la escena pública, no lo hace como un improvisado. Sus palabras tienen peso porque han sido probadas por la vida. Habla con autoridad no porque la reclame, sino porque la irradia. Esa autoridad nace de haber atravesado preguntas sin respuestas rápidas, de haber convivido con la duda sin desesperar. El que invita a confiar ha aprendido primero a esperar. Este primer tramo de los años perdidos nos deja una enseñanza clara y exigente. La verdad no siempre se revela en el ruido. A veces se gesta en el taller, en la mesa familiar, en la caminata silenciosa al final del día. Si este relato te acompaña y sientes que vale la pena seguir profundizando, quédate, suscríbete y deja tu like. Seguiremos caminando juntos por este sendero donde el silencio también habla. Cuando observo con atención ese largo intervalo de silencio, comprendo que no es un vacío narrativo, sino un espacio de gestación. Ninguna conciencia madura de un día para otro. Hay un tiempo en el que las preguntas pesan más que las respuestas, y es ahí donde se templa el espíritu. Jesús, entre los 12 y los 30, no aparece proclamando verdades. Aparece viviendo, y vivir, cuando se hace con atención, es la forma más profunda de estudio. Imagino esos años como un tejido de días aparentemente iguales, aún series simples caminos conocidos, rostros repetidos. Pero el buscador sabe que lo repetido no es lo mismo que lo estéril. Cada jornada ofrece una variación mínima, una grieta por donde entra la comprensión. Escuchar a los ancianos, observar los gestos de la gente sencilla, presenciar conflictos pequeños y tragedias silenciosas, todo eso educa la mirada interior. Antes de hablar del corazón humano, hay que conocerlo desde dentro. Las escrituras que Jesús conocía no eran letras muertas, eran relatos vivos, cantados, recitados, debatidos. Los salmos enseñan a poner palabras al dolor y a la esperanza. Los proverbios afinan el discernimiento. Los profetas incomodan la conciencia. No se trata solo de saber qué dicen los textos, sino de dejar que atraviesen la vida diaria. El buscador aprende que la sabiduría verdadera no endurece,
sino que vuelve más sensible. En esos años, también se aprende el valor del límite, el cansancio del cuerpo, la frustración del esfuerzo que no siempre da frutos, la experiencia de perder a alguien o de ver sufrir sin poder intervenir. Todo eso enseña compasión real, no teórica. Más tarde, cuando Jesús mire a una multitud y sienta compasión, esa emoción no será un gesto aprendido, sino una resonancia profunda con lo vivido. Solo quien ha sido tocado por la fragilidad ajena puede hablar de misericordia sin impostura. Hay algo decisivo en este periodo: el aprendizaje del silencio interior. No el silencio impuesto, sino el elegido. El silencio que permite escuchar lo que no grita. En una cultura saturada de palabras, callar es un acto de valentía. Jesús no se apresura a definirse ante el mundo. Permite que la identidad se revele desde dentro, como una semilla que rompe la tierra solo cuando está lista. El buscador reconoce este ritmo y no lo fuerza. También está la experiencia del conflicto social y espiritual. Galilea vive tensions visibles y invisibles. Hay expectativas, miedos, promesas incumplidas. Crecer en ese ambiente es aprender a leer los signos del tiempo. Jesús no se forma al margen de su pueblo, se forma en medio de él. En su mensaje posterior, no caerá del cielo como algo ajeno, sino que emergerá como respuesta a heridas concretas y anhelos compartidos. Durante estos años, la pregunta por el sentido se vuelve más aguda. ¿Para qué vivir? ¿Para quién? No son preguntas abstractas, se encarnan en decisiones pequeñas, en renuncias silenciosas, en la fidelidad a lo que aún no tiene nombre. El buscador de la verdad sabe que hay llamados que no se anuncian con trompetas, sino con una insistencia suave que no se apaga. Aprender a reconocer esa voz es parte esencial del camino. Cuando más tarde Jesús hable del reino, no lo describirá como un territorio lejano, sino como algo cercano, presente, casi imperceptible. Esa manera de ver nace de haber entrenado la atención durante años, ver lo pequeño, lo oculto, lo que crece sin espectáculo. La parábola no es una técnica pedagógica improvisada, es la forma natural de alguien que aprendió observando la vida con profundidad. Este segundo tramo de los años no narrados nos revela algo incómodo para la mente apresurada. La transformación auténtica requiere tiempo, anonimato y constancia. No todo lo esencial necesita ser contado. Hay procesos que solo pueden ser vividos. Y quizás por eso el silencio de estos años no es una pérdida para la historia, sino una invitación para el oyente atento. Aprender a respetar los tiempos del alma y a confiar en lo que se gesta cuando nadie aplaude. Llegado un punto, el silencio deja de ser solo refugio y se transforma en umbral. Todo lo que ha sido sembrado en la intimidad comienza a pedir expresión. Los años invisibles no desaparecen. Seikon, como buscador de la verdad, he aprendido que hay momentos en los que la vida misma pronuncia un llamado que ya no puede ser postergado. No es una orden externa, es una coherencia interna que se vuelve inevitable. Jesús llega a la madurez con una claridad que no necesita imponerse. No irrumpe con violencia ni con discursos grandilocuentes. Camina, observa, escucha. Y cuando habla, sus palabras parecen antiguas y nuevas al mismo tiempo. Esa cualidad no surge de una revelación repentina, sino de un largo proceso de integración. Todo lo vivido entre los 12 y los 30 se organiza ahora como un todo armónico: el trabajo manual, la escucha atenta, el silencio elegido, la compasión aprendida. Hay algo profundamente humano en este tránsito. Antes de transformar, hay que comprender. Antes de señalar caminos, hay que haberlos recorrido. Por eso sus enseñanzas no nacen del desprecio por el mundo, sino de un amor lúcido por él. El buscador reconoce aquí una lección esencial. La verdadera autoridad espiritual no separa, une, no humilla, despierta conciencia. Y esa autoridad solo puede emerger después de haber conocido los límites propios. Cuando Jesús se presenta públicamente, no lo hace como alguien que huye de su pasado, sino como alguien que lo ha integrado. No reniega de Nazaret, ni de la vida sencilla, ni del anonimato. Todo eso está presente en su mirada y en su forma de hablar. El reino que anuncia no es una evasión de la realidad, sino una manera distinta de habitarla. Esa visión se gesta precisamente en los años que no fueron narrados. El inicio de su misión no contradice el silencio anterior. Cada palabra pronunciada parece haber sido destilada durante años. Cada gesto tiene una sobriedad que revela profundidad. El buscador entiende que no se trata de acumular conocimientos, sino de permitir que la verdad se vuelva carne en la experiencia. Lo que no se vive no se puede transmitir con autenticidad. Estos años perdidos, vistos desde esta perspectiva, dejan de ser un misterio incómodo y se convierten en una clave. Nos enseñan que la preparación más importante ocurre lejos del escenario, que hay un tiempo para aprender sin enseñar, para crecer sin ser visto, para escuchar sin responder. En una época obsesionada con la exposición inmediata, este mensaje resulta casi subversivo. Lo esencial madura en secreto. Al contemplar este recorrido, comprendo que la historia de Jesús entre los 12 y los 30 no nos fue ocultada para frustrarnos, sino para invitarnos
a mirarnos. Cada oyente atraviesa también sus propios años silenciosos, esos periodos en los que parece que nada sucede, pero en los que todo se está formando. El buscador reconoce ese tiempo como sagrado y no lo desprecia. Cuando finalmente Jesús habla al mundo, no ofrece teorías sino vida interpretada con claridad. Su voz no nace del vacío, sino de una profundidad trabajada con paciencia. Y quizá ahí radica la enseñanza más potente de los años perdidos: no apresurar la revelación, no forzar el fruto antes de tiempo, confiar en que lo que se vive con verdad encontrará su momento justo para expresarse. Si estas palabras han resonado en tu interior, permite que sigan acompañándote. El camino del buscador no termina aquí. Hay silencios que aún quieren ser comprendidos y sentidos. Y tal vez, al honrar los años invisibles de Jesús, aprendamos también a honrar los nuestros, entendiendo que incluso cuando nadie nos mira, algo esencial está siendo preparado.